paga gente que no es de la facultad, pero que tiene ganas de conocer, de saber, y me parece que eso está muy bueno. Así que agradecer muchísimo a los docentes, agradecer a Cintia, y con ella y en nombre de ella todo el FEP, que también se pone al hombro este tipo de actividades, y bueno, agradecer también a ustedes por tomarse este tiempito, ¿no? En épocas donde ya tal vez esto de las conexiones virtuales nos empiezan a quejar bastante, que nos sigamos encontrando y compartiendo estos espacios, nos parece que es un buen momento y un excelente espacio para reflexionar sobre distintos temas. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos que disfruten la charla de hoy. Bueno, gracias, Jime. Gracias a la Secretaría de Relaciones Institucionales, que bueno, apoya este tipo de charlas, de cursos, de conferencias, seminarios, que abre la puerta a muchos y muchas compañeras para seguir formándose en su carrera. Gracias a, bueno, en este caso a Carlos Quiroga y a María Marta por bueno, sumarse también y bueno, contar con su presencia. La verdad que es un honor tanto para el FEP como, bueno, para institucionales y también para la FACU, ¿no? Tener un jefe de cátedra hace muchos años como es Carlos Quiroga, que tiene una experiencia tremenda, y bueno, nada, hoy tenerlo acá y contar, digamos, con que nos dé una parte de algo que viene elaborando hace un tiempo bastante largo, en una página que se llama Quiroga Presencia, que bueno, que si todavía no la conocen, nada, ahora seguro les va a hablar un ratito sobre eso él, pero bueno, la verdad que quienes venimos siguiéndolo, es un muy buen trabajo y me da mucho placer saber que hoy lo tenemos hablándonos de este tema directamente a él. Bueno, como bien decía, hoy bueno, vamos a contar con la charla de Carlos primero y la semana que viene con María Marta. Hoy Carlos nos va a hablar sobre el obsceno, que es la primera parte de este mini curso. Así que bueno, esperamos que les guste. A quienes se suman por primera vez, bueno, les damos la bienvenida, y a quienes ya se sumaron en otras oportunidades también, pero bueno, nada, presentarles este espacio que el FEP tiene como lugar tanto para abrir las puertas de la facultad hacia la comunidad, que es algo que siempre tratamos de hacer, como también de nuestros propios compañeros y compañeras de la misma universidad y de la misma facultad, que se puedan seguir formando. Bueno, le doy la palabra a Carlos, si bueno, si quiere empezar. Bueno, sí, dale. Bueno, gracias Jimena y gracias Cintia. La verdad que el agradecido soy yo, porque, bueno, son muchos años de psicoanalista, pero muchos más años de militante. Así que yo esto lo tomo como un acto militante, ¿no? Así que no tiene nada que agradecer y al contrario, yo tengo que agradecer que haya jóvenes que quieren tomar la posta, ¿no? No era esta la ocasión para emocionarse, digamos, pero a veces pasa esto. Así que, no sé, se me puso negra la pantalla. Ahí está. Ahora ya te recuperé la imagen en el espejo, si no me estaba como angustiando en relación al obsceno, me estaba tragando la imagen negra del espejo. Bueno, vamos a trabajar en relación a un concepto que no es un concepto particularmente del psicoanálisis, ni tampoco es algo que tenga que ver con ninguna, que sea propio, un significante propio de algún discurso en particular. En verdad, se podría decir que los que más han
han desarrollado, curtido, digamos así, algo relativo al obsceno, han sido la gente ligada a la literatura, ¿no? Pero bueno, todo lo que hacen la gente de literatura está muy lindo hasta que venimos nosotros y hacemos una especie de descuartizamiento de las cosas horrible. Voy a intentar no hacerlo, ¿no? Hablando de literatura, Arthur Miller dice que es más fácil demostrar la existencia de Dios que el significado de la palabra obsceno. Obsceno es incluso hasta de dudoso origen etimológico, ¿no? Pero por lo general, digamos que se puede decir que una suerte de objetividad, obsceno sería algo fuera de escena. Pero el peso real de la palabra más tiene que ver con ser un concepto subjetivo, ¿no? O sea, parece ser que hay tantas interpretaciones como subjetividades acerca del obsceno. Así que bueno, lo obsceno no parece responder dócilmente a lo que se podría considerar la lógica aristotélica en la fórmula del SP, ¿no? Todo lo que se puede atribuir sobre lo obsceno parece que queda medio chingado y dificultoso, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que a mí me surge es que si lo obsceno fuese, ¿no?, lo que no se puede mostrar en la escena, entonces, digamos, ¿de dónde viene la insistencia con lo obsceno? Porque si hay algo que no puede mostrarse en la escena, no se muestra y listo. No obstante eso, siempre aparece lo obsceno, ¿no? En cualquier discurso aparece lo obsceno, sea en la literatura, en la ficción, en las ideas morales, en fin, aparece esta palabrita, ¿no? Entonces, digamos así, que hay algo como una presencia del obsceno, ¿no?, que por lo general es moralizada, sobre todo en épocas como las que vivimos, en donde lo obsceno parece ser rechazado en favor de la segregación, ¿no? Voy a intentar dar cuenta de algo de eso. En principio, pareciera que el obsceno es una presencia de algo que no se ve, pero incide, ¿no? Ejerce, digamos así, esa presencia, una influencia, ¿no?, sobre nosotros, en el sentido que el obsceno nos fascina y nos rechaza al mismo tiempo. Por lo general, la presencia la entendemos como una presencia inquietante, ¿no? Muchas veces alguno de nosotros ha estado entrando a la casa en un momento de oscuridad y sentir una presencia, ¿no? O sea, hay una presencia, se siente, aunque la presencia no está. Esto de extraño e inquietante, que es algo que se va a dedicar más mi amiga María Marta Cháquer. Pero quiero dejar esta idea de presencia, que no siempre tiene este carácter siniestro, de familiar y extraño, ¿no? Y demás, sino a veces tiene una presencia más, digamos, más pacífica, incluso poética, si se quiere, que tiene que ver con la función del significado. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el cuadro, el famoso cuadro de Van Gogh, Los zapatos de Van Gogh, ¿no? Evidentemente, esos zapatos no son
meros zapatos. No sé si usted lo tiene presente, son zapatos desvencijados, ¿no? En una pintura extraordinaria, no podría ser de otra manera en Van Gogh. Son zapatos viejos, ¿no? En mi época, yo era joven, zapatos rotos, zapatos viejos, rotos, usados, digamos, ¿no? Pero Lacan hace un señalamiento sobre estos famosos zapatos de Van Gogh para decir que esos zapatos de Van Gogh no son un significante del uso y el deterioro y el tanto caminar, ¿no? Sino que más bien es un significante que marca una ausencia y una presencia, ¿no? Por eso tomé lo de la presencia, porque en verdad los zapatos son zapatos abandonados, ¿no? Están puestos de una manera, abandonados. Son zapatos entonces que nos traen al hoy, ¿no? El tránsito de la vida hacia la muerte. ¿De quién? Del pintor mismo, ya que dice los zapatos de Van Gogh, ¿no? Entonces, ahí hay una influencia, ¿no? De esos zapatos que no son meramente zapatos viejos, abandonados, que pensado así sería una especie de obscenidad en el mal sentido, porque sería algo desnudo, ¿no? Sino que esos zapatos son la presencia de una ausencia, el pintor, Van Gogh, en lo que sería una sincronía, y a la vez la historia de una vida, ¿no? De lo que va de la vida a la muerte. Ahí hay un concepto de belleza que trae lo que puede pensarse como un resto, ¿no? Uno puede pensar los zapatos de Van Gogh como un resto, ¿no? Como un detritus, algo arrojado, que en ese estatuto serían crudos, ¿no? Zapatos crudos. Y no estaría en relación a lo que quiero transmitir del obsceno contra la segregación. Digamos así que entonces esos zapatos, lejos de estar crudos, son zapatos que construyen un semblante, ¿no? Construyen un semblante en la sincronía. Ustedes saben que hay dos ejes, ¿no? Se dice la diacronía y la sincronía, ¿no? La diacronía es, por ejemplo, la historia de la lengua castellana. La sincronía es la historia de la lengua castellana del siglo XIII, pongámosle. Entonces ahí tenemos un corte sincrónico. Entonces, los zapatos son significantes, es un significante de esta presencia y ausencia, ¿no? Es algo justamente algo fundamental para entender el fenómeno de lo crudo, ¿no? Entonces espero haber sido más, lo más explícito que pude. Otro ejemplo de cómo lo bello requiere de la muerte para ser bello, no ideal, pero no hay posibilidades de lo bello sin la muerte, sin la entrada de la muerte en la vida. ¿Qué es lo que ha enseñado Lacan? Que es la entrada del significante en la vida, ¿no? La entrada del significante en la vida es eso, la entrada de la muerte en la vida. Ustedes dirán, che, qué mala onda la muerte. No, porque evidentemente la muerte hace a la posibilidad de lo bello, a la posibilidad del disfrute de la vida. Freud va por la montaña, allá por sus pagos de Austria, va con un joven poeta, que después se supo que era Rilke, y un amigo, y los dos se lamentaban de cómo era que esas flores fucsias, azules, lilas, blancas, que explotaban en la explosión de la primavera, iban dentro de unos pocos meses a convertirse en un desierto, ¿no?
a convertirse en desolación, nieve y demás. Freud dice que les argumenta que al contrario, el hecho de tener un registro de que eso iba a suceder, ¿no? Hacía la posibilidad de disfrutar de ese espectáculo bellísimo de la primavera. Entonces, dice que fue en vano, porque esta gente se seguía lamentando de la crueldad de la primavera, la naturaleza, de presentar esa belleza cuando es sabido que esa belleza iba a terminar. Y Freud dice, no van a entender, porque evidentemente se adelantan al duelo, ¿no? Una expresión genial de Freud, es como si dijera, se adelantan al duelo, entonces no lo hacen y queda una posición melancólica. ¿Qué quiere decir? Se adelantan al duelo, rechazan el duelo por adelantarse al duelo. Y en ese sentido no pueden creer en el semblante que están viendo de la belleza de la naturaleza. Hamlet, en la escena del cementerio, ¿no? Hamlet, en la escena del cementerio, va a decir algo así como, bueno, ustedes acá ven reyes, reinas, princesas, batallas, cosas preciosas, heroísmo, ¿no? En fin, todos los significantes del poder, y yo veo pudredumbre, huesos, polvo, gusanos, ¿no? Esa es la mirada del público, ¿no? Si uno dice, che, loco, qué mala onda, loco, está diciendo, ¿no? Te diría, es la realidad. Si quieren detectar un melancólico, es alguien que te va a decir, es la realidad. No la realidad efectiva, ¿no? Sino la realidad cruda. Entonces, hay una diferencia entre la realidad efectiva, que sabemos a quién se la debemos, y la realidad cruda, ¿no? El melancólico rechaza cualquier semblante, no cree, él no cree. Es decir, que lo que marca entonces al melancólico es esa crudeza. Lo obsceno no es crudo, ¿no? Si yo voy caminando por un bosque y me encuentro con un cadáver en descomposición, eso no es obsceno. Ese es un retorno de lo real, ¿no? Lo cual puede producirme desesperación, asco, un montón de reacciones, de afectos, digamos, ligados a ese espectáculo dantesco, ¿sí? Mientras que lo obsceno requiere de un montaje, requiere de una voluntad de mostrar y ocultar. Vamos a poner un ejemplo. Lacan adquirió un cuadro de un pintor socialista famoso, Courbet, que decía que los museos se tenían que convertir en estaciones de tren, ¿no? Y la paradoja del destino hizo que una estación muy famosa de París se convierta en el Museo de Orsay, o sea, al revés, ¿no? Sus cuadros están colgados en el Museo de Orsay, que había sido una terminal de ferrocarril. Bueno, Courbet era un pintor maldito, un pintor que pintó un cuadro que es El origen del mundo, que es una bella mujer de frente en la tela con las piernas abiertas y desnuda, ¿no? Ese cuadro lo llamó El origen del mundo, ¿no? Ese cuadro Lacan lo tenía colgado en un lugar estratégico de su casa, pero no a la vista todo el tiempo. O sea, le había hecho pintar a un pintor
una tela con un dispositivo que permitía tapar ese cuadro con otro cuadro, anodino, y cuando él quería destaparlo y ver, o cuando quería, entonces, digamos, destaparlo y mostrarlo a los amigos, o, digamos, disfrutar de ese movimiento. O sea que no sé si ustedes observan que el obsceno requiere de ese movimiento de presencia-ausencia. Como los zapatos de Van Gogh. Ahora decía, es un significante la presencia y ausencia. Pero es porque está la ausencia, que puede estar la presencia, ¿no? Y tiene esa función. Esa función, vamos a decir así, una función significante. Quienes han hecho nuestras materias seguramente habrán pasado por lo que la enseñanza de Freud acerca del juego, el nieto de él, Forda, ¿no? El niño arroja un carretel, que en verdad se arrojó solo, ¿no? Por un accidente, como pasan todas las cosas en la vida, las buenas. El carretel se alejó, después él lo trae y pasó a jugar ese juego, ¿no? Ese es el juego del Forda, que nada dice que el niño haya dicho Forda como allá, acá, sino que es una traducción que hace Freud, es una significación que le pone Freud. Pero bueno, lo importante no es analizar el Forda, sino que pone en juego, esto lo toma Lacan, ese juego de presencia y ausencia, en donde el niño se vuelve amo del significante, ¿no? Sabemos que nosotros no somos amos del significante, sino que el significante nos determina de una manera categórica, pero el niño tiene una etapa de entender esa cuestión, por eso se dice el niño que es el sofista de la significación. Al perro dice que hace miau y que el gato hace guau. No es porque no sepa, sino porque está jugando con nosotros, ¿no? Eso es un punto muy importante para considerar. Entonces, lo obsceno, ¿no? No se confunde, tiene que ver con este montaje, por ejemplo, en el caso de Lacan. Lo obsceno no es el cadáver de Edipo tras los muros de Corona, ¿no? En estado de putrefacción. Eso no es el cadáver de Edipo pudriéndose tras los muros de Corona, no es un espectáculo obsceno, sino la irrupción de un real imposible, ¿no? Esto es muy importante en las épocas que corren, porque hoy, por ejemplo, se considera que hay muchas cuestiones simbólicas, cuando si hay algo que está en proceso es lo simbólico, y lo que hay son retornos siniestros de lo real, ¿no? Por ejemplo, los asesinatos y las cuestiones que suceden no se corresponden con un modelo simbólico ancien, dirían los franceses, antiguos, sino con el retorno real del capitalismo. Los nazis han sido maestros e quizás iniciadores de ese retorno, porque matanzas hubo siempre, pero fabricación de cadáveres y desaparición de los cadáveres, la muerte seca, no es algo que hubiera ocurrido hasta que el discurso de la ciencia favoreció esas delicias del humano, ¿no? Ustedes saben que el exterminio, como se lo llamó, que se lo llama equivocadamente holocausto, porque el holocausto es una ofrenda a los dioses, eso fue asesinato vulgar, perpetrado por una banda fascinerosa, como fue acá la dictadura militar. Es eso, es la caída del velo simbólico que se conserva en lo obsceno. Lo obsceno conserva el velo simbólico porque sigue siendo una actividad significante. Espero que me vayan siguiendo, si no, bueno, después en la parte de las preguntas volveré sobre la cuestión, ¿no? Pero quiero decir, el capitalismo que se llama posmoderno, financiero, ¿no? O sea, algunos llaman el postcapitalismo, si hay algo que tienen es esa destrucción permanente
de ciertas afirmaciones simbólicas que producen retornos de lo real, ¿no? Retorno de lo real es la necesidad que tiene el capitalismo de la reproducción no sexuada de los cuerpos, de construir cantones de hambre en el mundo, de los cuales el capitalismo financiero se nutre, y sobre todo hay que dejarse de bromar y entender que el capitalismo postmoderno o el capitalismo financiero no es conservador, ¿no? Me parece que hay que ordenar algunas cosas en el discurso político porque el capitalismo postmoderno financiero es progresista, ¿no? Ustedes sabrán que estamos acostumbrados a pensar en el conservadurismo contra el progresismo, que pertenece a la etapa del capitalismo industrial, pero hoy por hoy no hay conservadurismo que le sirva al capitalismo, porque cualquier cuestión conservadora al capitalismo lo hunde, ¿no? Ya ven que los significantes que usa la derecha son cambiemos, ¿no? La mentira, la posverdad, son todas cuestiones, ¿no? Mauri, Horacio, pipipi, son todos significantes re modernos, re progre y todo eso, ¿no? Después te cocinan vivo. Bueno, no me voy por la edad, puede ser igual, porque si no. Bueno, entonces, digamos, vamos a diferenciar entonces lo que es lo obsceno, que sigue siendo una actividad significante, ¿no? Pone en juego algo que no debe estar en la escena, pero no por eso eso es real, ¿no? Sino que pone en juego este par, presencia-ausencia, por mostrar y ocultar, ocultar y mostrar, que después de todo es una función propia de la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver una cosa. Hay una cosa muy interesante que consigna una autora que yo he usado mucho para esto, que se llama Corinne Mayer, que, bueno, ella escribió en otra época, pero me hizo acordar ahora. ¿Vieron cuando se derrumbó el edificio en Miami? Yo vi un periodista, uno de los alcahuetes de acá, que no solamente trabajan por el sobre, ¿no? Trabajan por convicción, esos son unos esclavos fenomenales, que dicen que qué bárbaro el respeto, ¿no? que hay en Estados Unidos acerca de las víctimas, porque no registran los cadáveres, ¿no? Cuando cayó el edificio ese en Miami. Tampoco de las Torres Gemelas hubo registro, filmaciones de los cadáveres, ¿no? Y Corinne Mayer dice una interpretación muy, muy, muy interesante, que es que pareciera como que lo obsceno, o sea, lo que se da a tapar, por lo tanto se da a ver, sería así, ha pasado, ¿no? Se ha desplazado del sexo al cadáver, ¿no? Proveniendo del Génesis, ¿no? Se registra que el nacimiento del pudor surge con la caída. ¿Qué quiere decir? Los cuerpos se encuentran desnudos. Antes de eso no había conciencia de los cuerpos desnudos. Entonces, digamos así, que el pudor está en relación al cuerpo desnudo, ¿sí? Hoy, la desnudez no parece ser un problema, ¿no? La desnudez parece más bien ser una mercancía que se ven en los afiches, en las autopistas, en la televisión, ¿no? La desnudez, si bien no completa, menos como el cuadro de Courbet, pero no es algo que es considerado obsceno, salvo para mentes muy pacatas que se quedaron en el tiempo. Pero sí la muerte, sí el cadáver, ¿no? Eso tiene que ver, tiene una liazón, digamos así, con la muerte que no deja rastros, ¿no? Que inventaron los nazis en la industria de cadáveres, ¿no? Vieron que era gas,
horno, es como la muerte seca, no hay putrefacción de los cuerpos, ¿no? Bueno, la muerte sin los rituales, sin la putrefacción de cuerpos, pierde el ropaje simbólico. La sepultura, no sé si saben, pero la sepultura es el primer acto humano que se considera humano. No la herramienta, sino la sepultura, ¿no? Yo lo pienso así, delirando fantasmáticamente, pero yo me imagino los humanos nómades, ¿no? Van caminando, ¿sí? Y de pronto uno cae y no pone las manos, ¿no? Es la muerte. Pero es la muerte si hay otro que advierte que es la muerte. Si no, no se trata del primer muerto, que debía haber millones previamente a ese muerto, que fue registrado por otro, ¿no? ¿Ves? Que no hay nada sin el otro. Entonces, ese tapó un cachito, ese cadáver, y con el tiempo esos túmulos, ¿no? Se fueron encontrando en asentamientos de humanos, en el pasaje del humano de lo nómade, ¿no? Al asentamiento, ¿no? Cuando es eso, entonces empezaron las construcciones de las casas, el fuego, y pasó que nos fuimos perdiendo el pelo, ¿no? Para Darwin, la evolución de las especies no es en la dialéctica con el otro, con lo cual hay que replantearse la cuestión de la causa. La cuestión de la causa para el psicoanálisis es externa y no interna, como si hubiera una evolución propia del cerebro, porque sí, ¿no? Nosotros no nacemos con ningún órgano preparado para funcionar, si no hay un estímulo externo que lo ponga en funcionamiento. Entonces, hoy por hoy, sin el ropaje simbólico, la muerte es nada, ¿no? Y que la muerte sea nada es que no representa ni se imagina, ¿no? Esto tiene consecuencias enormes, ¿no? Por ejemplo, cómo se piensa la economía. A partir de estos movimientos, la economía es economía matemática, aritmética, no es economía política, ¿no? Ustedes saben, el Capital de Marx es crítica a la economía política. O sea que no hay economía sin política. Entonces, digamos, la economía, el otro, o como se dice habitualmente aquí, es con todos adentro, ¿no? Entonces, la muerte rechaza lo simbólico. Entonces, hay un movimiento, ¿no? que está muy claro. Si uno lee el libro de Philippe Arié, que es un libro extraordinario, que se llama El hombre de Occidente ante la muerte, o algo por el estilo, El hombre ante la muerte, Occidente, no sé dónde va el Occidente, ustedes pueden ver que a lo largo de la historia, por lo menos de lo que asegura Philippe Arié, la muerte formaba parte de la economía humana. Por ejemplo, si alguien estaba muy enfermo y llamaba a su médico, el médico tenía la obligación de decirle que se iba a morir, porque le tenía que dar tiempo para arreglar sus asuntos, ¿no? Hoy eso no es, ¿no? Hay una especie de fetichización de la muerte, ¿no? También de la muerte digna y muchas otras cuestiones. Digamos así, es una derivación de última del cristianismo, porque ustedes saben que el primer cadáver no sepultado es el de Cristo, ¿no? No es el primer resucitado, el resucitado es Lázaro, ¿no? Quiere decir que la operación cristiana hizo un cambio en la física griega, ¿no? Antes para los griegos se pudría, y el alma migraba al cielo. Con la operación cristiana, la promesa es de que vamos a resucitar con nuestro propio cuerpo.
Entonces, Lacan dice, hay una frase que me parece que viene a cuento de esto: la vida se fue a la muerte, o sea, el cielo se fue a la muerte, y la muerte vino a la vida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acá claramente lo que sucedió en la dictadura, ¿no? Que viene en una línea. Los nazis, las operaciones francesas en el África, que son los que destruyeron los militares argentinos, ¿no? Esa muerte seca, sin cadáver, ¿no? Así que lo obsceno parece ser que es, en un sentido, una posición ética respecto de real de la muerte. Lo decimos, la muerte, lo simbólico de la muerte, lo obsceno de la putrefacción de la carne, la vida perdurable, obviamente, y todo eso está en una resistencia, digamos, a este retorno de lo real propio del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esta es una cuestión que tiene que ver con este movimiento, digamos así, de lo obsceno dentro de la lógica significante. Lacan en algún momento inventa un significante especie de neologismo. Freud hablaba de la otra escena para hablar del inconsciente, ¿no? Y Lacan dice la obstrescena, ¿no? Que es una condensación entre obsceno y escena, ¿sí? Ahí hay que colocar todos los fantasmas que derivan de un fantasma primordial que pegan a un niño y que se derivan en el fantasma de la escena primordial y en el fantasma de seducción, básicamente que reparte la neurosis obsesiva y la histeria a como de lugar, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en eso, pero digamos que el fantasma no son los fantasmas, ¿no? Sino que es un axioma en el cual cada uno de nosotros vive según la combinatoria de ese axioma, pero no hay muchas variantes, son el fantasma de escena primordial y el fantasma de escena de seducción. De escena de seducción es más claro pensarlo, ¿no? Como hacer de cualquier cosa un abuso, una violación, etcétera, ¿no? No es que no haya abusos, violaciones, todo eso, sino que hay un fantasma, el sujeto se mueve en torno de eso. Entonces, cuando la seducción que ejerce produce una reacción en el otro, huye, por ejemplo, para entender una cosa muy básica. O el fantasma de escena primaria, que es la visión, el haber oído, o haber inventado la escena del coito entre los padres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso muy claro es el consumidor de porno, ¿no? El consumidor de porno, digamos, se puede plantear moralmente como lo obsceno, pero ahí en el porno no deja de haber la puesta en juego de un fantasma obsesivo en el cual la estrella de la cuestión, por lo menos para el consumidor de porno heteronormativo, etcétera, etcétera, como se dice, es la actriz porno, ¿no? Mientras que el hombre puede ser anónimo, puede ser varios, que entonces remite al anonimato, en fin, pueden ser penes solamente, pero el sujeto es la actriz porno. Yo siempre digo que el consumidor de la porno saltaría de la silla si advirtiera que él se está identificando con la actriz porno, no con los hombres que están en cuestión, ¿no? Sino con el goce de la mujer, ¿no? Ese es el erotismo que hay en esa escena. Eso es obsceno. Pero bueno, ese fantasma, si bien es obsceno, no deja de recubrir, ¿sí? No deja de recubrir una falta, ¿no? Algo que remite a una función del padre. El padre
Ahí el ser anónimo, los muchos hombres, remite a un padre del goce, un padre gozador, ¿no? Ustedes fíjense que una de las cuestiones fundamentales del porno es el gemido, el sonido, ¿no? Y el porno, para mucha gente, si al porno se le baja el sonido, se pudre todo, como que se cae en escena, ¿no? El gemido, quiere decir, el goce de la mujer es una cuestión muy, muy, muy importante. Bueno, espero haber dejado más o menos en líneas generales lo que se trata del obsceno, la realidad fantasmática que tiene el obsceno, cómo interviene lo significante en el obsceno, que no es lo real, no es la irrupción de un real, que ya no es imaginariamente simbólico ni simbólicamente imaginario, ¿no? Sino que es algo que irrumpe en la escena quemando la pantalla, donde sí la escena se relaciona. Entonces, algo que no debe entrar en la pantalla no quiere decir que algo que rompa la pantalla de irrumpir, ¿no? No es lo mismo, no es la misma cuestión. Entonces, vamos a decir algunas cuestiones para ver si nos ordenamos en este asunto y para qué nos sirve. Digamos, que decíamos que hay algo de ese movimiento de atracción y repulsa, ¿no? Del obsceno, ¿no? De un acercamiento y un rechazo, ¿no? Es como una especie de Rocky, ¿no? Que se produce respecto del obsceno. Vamos a ver qué tiene que ver eso con la demás. Pero bueno, autores como Bataille, por ejemplo, hablan de esta atracción, ¿no? Por lo obsceno, lo fétido, está en descomposición, lo espantoso. Bueno, las películas de terror, bueno, una cantidad de cosas se pueden pensar en términos. En términos de Bataille sería lo informe. ¿Qué sería? ¿Lo informe qué es? Es aquello que no encuentra reflejo en el espejo, ¿no? Eso no quiere decir que sea real, ¿no? Si ya nos vamos como chancho pacho. Esto de lo deforme tiene mucho que ver con el erotismo. Por ejemplo, Mary Douglas, en un libro que se llama Lo puro y lo impuro, va a consignar que los animales impuros son deformes según el modelo, según el ideal, ¿no? Por ejemplo, el cerdo sería un animal prohibido para judíos, por ejemplo, no por la cuestión de la triquinosis, como se cree, una cuestión de higiene, sino por tener la pezuña cortada al medio. O sea, hay una deformidad en la morfología del cerdo. Lo que hace que muchos animalitos, insectos, queden... Hay muy interesante el libro de Mary Douglas, que habla sobre lo puro y lo impuro. Ustedes saben que la prohibición es justamente lo que va a causar el deseo, que la transgresión no es que transgrede la ley, sino que la transgresión fortifica la ley, ¿no? O sea, lo prohibido señala el deseo. No hace falta prohibir algo para que alguien quiera eso. ¿Por qué? Porque lo prohibido señala el deseo. Entonces hay una relación entre lo informe, lo que no se especulariza, lo que no asemeja, y el deseo sexual, ¿no? Entonces, digamos así que más o menos de un pantallazo, hay muchas manifestaciones, por ejemplo, la raya de Jardin, el 725, es una raya colgada, que asemeja para una asociación profusa el órgano femenino, pero está limpia, está vaciada, y están los órganos tirados por ahí, ¿no?
Entonces, hay algo de lo obsceno en la mirada de esos órganos, entonces hay esa cuestión de la belleza que se articula por la exclusión de esos objetos ahí, como restos. Es muy importante la consideración del resto, ¿no? Porque el resto tendría una función respecto de la represión. Entonces yo voy a hacer un pequeño esquema rápido, pues ya son las 8:02, que bueno, muchos de ustedes ya me lo han escuchado, está el hartazgo, y ya se aburran, pero siempre uno dice alguna cosita por ahí, ¿no? Hay una relación entre la construcción de la represión y algo inherente a la represión social, ¿no? No hay una relación de discontinuidad entre la realidad psíquica y la realidad social. Quiere decir, por ejemplo, la construcción de las cloacas, ¿no? Quizás fue una consecuencia directa de la invención del psicoanálisis por Freud. Freud en algún momento, contestando una carta a Einstein, va a situar una cosa que se llama la represión orgánica, ¿no? Dice que, bueno, que hay algo que algunos seres humanos no producen asco. Que son cosas que nuestros antepasados podían producir un goce, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para digamos, si nosotros somos llevados al siglo XVI, XVII, y puestos en una plaza de mercado de Francia, como indica el libro del perfume de Siuskind, por más que fuéramos el rey de Francia, moriríamos del asco, ¿no? No resistiríamos eso. Entonces, hay algo que va en pandam entre la represión, ¿no?, social y la represión. Entre la realidad psíquica y la realidad. Entonces, ustedes saben que Freud describe un aparato psíquico que está destinado al fracaso, pues un aparato que está de ninguna manera hecho para la adaptación, ya que ese aparato tiende a la alucinación y opera por repetición. Quiere decir, le voy a hacer cortito, el niño, la cría humana, cuando nace, no hay ninguna subjetividad en la cuestión, incluso su grito no es un grito subjetivo, sino que es un grito que va a funcionar como un objeto hostil, ¿no? Viene tan de afuera como cualquier otra cosa. Digamos que si fuera por lo que va del aparato que se constituye principio, tenemos que ese aparato tiende a la alucinación. El niño, entre una comida y otra, no vuelve a gritar de inmediato, sino que alucina. La alucinación conduce a la catástrofe, porque la alucinación no va a satisfacer nada, con lo cual conduce a la catástrofe. Esa catástrofe es vivida con dolor. El dolor, / angustia, sería entonces el motor de una necesidad de discurso, digamos, de construir circuitos que vayan corrigiendo, evitando esa catástrofe. Ese otro aparato que se monta, se pliega sobre el anterior, es el aparato al cual llamamos el aparato que va a estar regido por el placer y la realidad, ¿no? Mientras el primer aparato es lo que va a seguir usando, porque no es que un aparato sustituya al otro, sino que siempre están en juego.
el aparato que conduce a la alucinación va a estar en relación a lo que proviene del deseo. El deseo se sirve de ahí, no del otro aparato. Entonces, el aparato que va a suplantar es un aparato que está relacionado con la realidad. La realidad, pero la realidad como qué? Como una prolongación del principio de placer. Entonces, ustedes están acostumbrados y acostumbradas a entender que la realidad se opone al placer, cuando en verdad el placer se mueve por identidad de percepción, así que está en relación a la conciencia, mientras que la identidad de pensamiento, el principio de realidad está en relación a la identidad de pensamiento, que va a ser ese conjunto de pensamientos, de pruebas, de tanteos, ¿no? Para evitar que cierta consecución del placer conduzca a la catástrofe de la alucinación. Espero haber sido lo más claro. Sí. Entonces, el niño no demanda nada, sino que es demandado por la madre, y se empieza a construir una dialéctica entre la madre y el niño, que, contrariamente a lo que piensa el señor Piaget, la demanda es primero demanda del otro, y la omnipotencia es omnipotencia del otro, no del niño. Entonces, cuando ustedes le digan, bueno, pero la pulsión humana que quiere satisfacer, no pueden decir ninguna necesidad, porque en verdad la pulsión humana lo que quiere satisfacer es la demanda del otro, la demanda de la madre. Ustedes me dirán, bueno, satisfacer la demanda de la madre es imposible. Sería buenísimo que convenzan a los neuróticos de que eso es así. Sería genial, la verdad, me ahorraría mucho trabajo, pero parece que la actividad pulsional no se rinde así tan fácilmente, y hay personas que están muy dedicadas pertinazmente a satisfacer la demanda de todo el mundo, o sea, porque la demanda es demanda del otro. Entonces, vamos a decir así, Freud arma esta cuestión que evidentemente lo arma en relación a su práctica, pues Freud está acostumbrado a manejar magnitudes desesperantemente enormes, excedentes, ¿no? Imagínense, trabaja con síntomas conversivos, con ataques histéricos, ¿no? Freud está muy acostumbrado a eso y está pensando en esta cuestión de cómo se arma este segundo aparato en relación a evitar la irrupción de ese señuelo, de esa alucinación mortal, ¿no? Entonces se hizo recontra tarde, voy a ir cerrando a una cuestión para poder entender. Freud, cuando abre la cuestión del proyecto de este aparato, dice, bueno, el niño se relaciona con su primer otro, ese primer otro es un objeto hostil, ¿no? Contrariamente a lo que es el amor, así que hay que considerar bastante seriamente el odio, ¿no? Porque yo cuando era chico, mi familia gorila decía, muerto el perro se acabó la rabia, nosotros salíamos a pintar, somos la rabia, no sé qué pasó, que de pronto somos el amor, no entiendo lo que pasó, pero somos el amor. Entonces todo el odio se lo lleva a Milei. Y bueno, parece que hay algo para pensar ahí. Pero bueno, el odio es una cuestión muy importante porque de hecho es la primer pasión humana, el odio, ¿no? Yo, todo eso. Bueno, producto del dolor, que es el primer afecto humano. Cuando está el dolor, irrumpe el odio. Está el hambre, irrumpe el odio. Entonces, se vota lo que se vota, pues está el hambre, está el dolor, entonces el odio, que cualquiera que va a encarnar el odio, se vota. Es así. Bueno, entonces Freud va a dividir la relación con ese semejante en dos porciones. Una porción que va a ser comprensible, que es la identificación y donde se va a sostener la creencia, y otra porción de ese mismo otro que resulta incomprensible. A esa porción la va a llamar Dasdin y va a decir, bueno, todo lo que se pueda atribuir sobre Dasdin, que ocupa el lugar del sujeto, va a ser pobre, no va a alcanzar a representar este Dasdin.
Entonces Freud, si ustedes observan, yo voy un poco rápido, están los libros, están los teóricos, así que bueno, pueden ir a consultar ahí, en Facebook están las clases, están libros y demás. Freud dice, bueno, está la cosa, das Ding, es algo constante, permanente, incomprensible, no representacional, como una cosa. Y están las representaciones. Freud separa dos tipos de representaciones, las representaciones cosa, que están muy cercanas al núcleo, a la cosa, y las representaciones palabras. Las representaciones palabras hacen cadena, y todo lo que llega a la conciencia, entonces pasa por esa cadena de representaciones palabras. Muy bien. Entonces, ahora para terminar, les voy a proponer lo siguiente. Yo le hablo a una mujer, por ejemplo, una mujer que me gusta, más que me gusta, sí, me pasa de todo con esa mujer, pero bueno, como vivo en un vínculo social, no puedo estar como caballo verde, ¿no? Entonces, voy a armar un mensaje, claro, ¿no? En relación a este otro. Si es que creo en el otro, ¿no? Entonces, la creencia y la necesidad de armar un mensaje coherente me va a obligar a una suerte de represión. O sea, se podría decir, creer es reprimir, ¿sí? Muy bien. ¿Qué se reprime? Bueno, este conjunto de representaciones cosas que yo decía antes. ¿Qué son esas representaciones cosas? Bueno, restos pulsionales. ¿Se acuerdan que hablaba de los restos pulsionales que irrumpen en lo obsceno, todo esto? ¿Qué son esos restos pulsionales que están ahí? Sonidos, olores, visiones, restos de las pulsiones que son el pecho, las heces, la mirada y la voz. Esos restos pulsionales. Puede ser que en la conversación con mi pretendida, ¿no? Yo empiece en mi esfuerzo de conciliar, ¿no? El fantasma lleno de deseos y de ideas inconfesables con mi politez, con mi conversar con ella, o lo que fuera, campaña de seducción, lo que fuera, empiecen a irrumpir algunas Einfall, dice Freud, que son ocurrencias, ¿no? No llega a ser asociaciones libres, sino ocurrencias, pero ocurrencias más a nivel de las sensaciones. Pueden ser olores, ¿no? Sonidos, gustos, restos, ¿no? ¿Qué van a significar esos restos? ¿No? Bueno, esto que retorna de lo reprimido, estas representaciones cosas que retornan de lo reprimido, ¿no? Con lo que se hacen los poemas, después de todo, claro, o con los que pintamos cuadros, ¿no? O con los que hacemos música, también, ¿no? Son esos restos. ¿Y esos restos de dónde vienen? Esos restos vienen detrás del muro, ¿no? Vienen detrás del muro. ¿De qué muro? Detrás del muro del lenguaje, que reprime. La entrada del lenguaje reprime, la creencia del otro reprime, porque no hay entrada del lenguaje sin creer en el otro. Muchas de las patologías del lenguaje están en relación a la imposibilidad del sujeto en creer en el otro. Eso es una perla que en los años 50 de niño me sirvió muchísimo. Entonces, ¿qué es esa zona? Es una zona que el niño construye con su madre, si es que la construye, ¿sí? ¿Y qué hay ahí? Está el balbuceo infantil, ¿vieron? Esas cuestiones. Donde la madre, si hace bien las cosas, el pibe dice, ¿no? Y la madre dice, sí, yo también tengo un frío bárbaro, ¿no? Lo autoriza a ser sujeto de la frase, ¿no? Y ese sujeto de la frase produce una cosa muy rara que ustedes se hacen de cruce, que se llama el parricidio, ¿no? La muerte del padre. Entonces uno se tiene que hacer sujeto de la frase para poder hablar. Pero en este hablar, que está sostenido en la represión, pueden aparecer estas Einfall, ¿no? Estos restos, estas cositas, ¿no? ¿Y qué son estas cositas? Dijimos lo que está detrás del muro. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué onda eso? Bueno, eso tiene que ver con que son boyas, ¿no? Como índices, boyas en el mar de la amnesia infantil, ¿no? En ese sentido, entonces,
eso que es obsceno, que no puede entrar a la escena, que entra de la manera de retorno de lo reprimido, eso obsceno sirve para que el psicoanálisis no sea solamente la continuación de una política de represión cultural, sino que permita, por el hecho de hablar y hablar en transferencia, que estas Einfall surjan y con eso poder elaborar ciertos traumas subjetivos. Bueno, se me fue el tiempo, son 8:17, espero haber sido más o menos claro, y pedagógico no creo, porque no es muy fuerte, pero bueno, por lo menos haya delimitado algunas de las cositas de la importancia del obsceno para el psicoanálisis en particular. Así que bueno, quedo a disposición de comentarios, críticas, y demás. Si tienen avión. Bueno, ¿hay alguna pregunta o empiezo yo a comentarte, Carlos? Dale. Bueno, la verdad, gracias por esta exposición y especialmente esta parte final, además el modo poético, el tono que le imprimiste al asunto me conmovió mucho. Gracias, No, gracias a vos. Te quería preguntar especialmente por esta distinción que hiciste, porque me parece que también puede enlazar con la próxima, entre algo que no debe entrar en la pantalla, como es el caso del obsceno, que no sería lo mismo con algo que rompe la pantalla. Sí, decime. ¿Alguien tiene el micrófono? Yo. Ahí está. Ah. No, para ver a la gente, abrí la pantalla. No, de simplemente si nos podías ampliar eso, digamos, esa distinción entre el obsceno que brindaría, que es algo que no debe entrar en la pantalla, pero si entra igual arma cierta protección, o sea, preserva algo de lo simbólico respecto de eso otro que rompería la pantalla. Sí, en verdad las representaciones cosas romperían la pantalla de todo modo, porque son representaciones altamente investidas, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que esas representaciones funcionales, restos funcionales, sean tamizadas por la cadena de palabras. Cuando digo la cadena de palabras, no digo las palabras solamente, sino que son, por ejemplo, una palabra suelta de la cadena es una representación de cosas, es lo que Freud dice, los esquizofrénicos usan las palabras como cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces se trata de la cadena que permite tamizar y entonces hacer llegar a la conciencia lo único que llega a la conciencia. La conciencia no llega a ningún pensamiento, a la conciencia llegan signos de dolor o de placer, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la muerte se haya ido al cielo, ¿no? Entonces la muerte vino a la vida, tiene que ver con esta imposibilidad del duelo, ¿no? Y esta imposibilidad del duelo, además, tiene mucho que ver con el hecho de tener una juventud sin horizonte, ¿no? Y hay muchas patologías hoy que creo que hacen a la melancolía como la verdadera pandemia, mucho más que el coronavirus, ¿no? Por eso tenemos esta situación de los jóvenes en una posición apolítica, ¿no? El otro día un paciente de 30 y pico años me dice, no, pero yo soy kirchnerista. Y digo, pero vos tenés 32 años, ¿qué me habla de joven? ¿No? Ese pertenece a un tiempo en el que Néstor hizo un puente, ¿no? Una conexión entre mi generación y la de él. Yo estoy hablando de jóvenes de 18, 16, 15, que hay algunos, pero no en lo que podía ser aquella cámpora en la que estaba mi hija y otros chicos. Entonces, me parece eso, me parece que hay algo de lo simbólico, ¿no? De lo que hace red, permite entonces un cierto despertar. Hay algo, signos de placer y de dolor que llegan a la conciencia. Hoy me parece que
Lo que pulula son las personas muertas en el sueño del otro, del gran otro, ¿no? No es por nada que se funcionan los Walking Dead, los zombies, como hemos hablado alguna vez, y demás, porque en verdad eso sí está claramente marcado también por la época, ¿no? Toda esta era del progre, ¿no? Evidentemente también tiene que ver con una suerte de desimplicación de relación con la verdad. Entonces hoy, por ejemplo, hay personas que te dicen mi pensamiento es tan válido como el tuyo, viste que siempre hay una especie de relativismo, y yo contesto, a mí no me interesa que sea válido mi pensamiento, yo quiero que tenga una relación con la verdad, aunque sea inválido, ¿no? Entonces, bueno, las representaciones cosas, siempre y cuando haya una malla simbólica, irrumpen en la conciencia y la harían quemar, pero hay un resguardo, digamos así, simbólico, ético, que permite. Ahora, hay fenómenos, hoy por hoy, propios del capitalismo financiero, de esta máquina medusante que se traga todo, que evidentemente produce un retorno de lo real, pero forclusivo, o sea, por fuera de cualquier ordenamiento posible del vínculo social, ¿no? Entonces, al punto tal que Lacan dice, bueno, hablemos del discurso del capitalista como una perversión del discurso del amo, en el sentido que lo que hace el discurso capitalista financiero, posmoderno, es un discurso que, si ustedes se fijan, lo van a constatar, es un discurso que parece hecho para romper los lazos sociales, ¿no? Y cuando digo romper los lazos sociales, digo, desde el club de fomento a la pareja, a las relaciones sexuales, a todo, ¿no? Bueno, hay sintomatologías, se dicen las nuevas sintomatologías, qué sé yo, a mí me parece que hay fenómenos que tienen que ver con esto, que alguna vez hemos hablado de las neurosis actuales. O sea, hoy lo actual de las neurosis es lo único que se ve. Síntomas como la cititis, como la eyaculación precoz, como la falta de eyaculación y de orgasmo en los hombres. Hay una especie de rechazo de la constitución bisexual, ¿no? Entonces la represión es una represión sobre la elección de género, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que me sometan a que sea hombre. Yo soy hombre, yo de tener mi partecita femenina, que me encanta, soy coqueta, soy divina. Lo único que no puedo es tener hijos y tener multiorgasmos, pero bueno, qué sé yo, me las arreglo bastante. No sé, sobre todo, soy una linda histérica, sin síntomas, ¿no? Pero lo que no quiero es que estar viviendo en esta lucha donde parece ser que mucha gente cree necesariamente en la guerra de los sexos, ¿no? Y la guerra de los sexos es la guerra con la parte que uno rechaza de su propia bisexualidad, ¿no? Es eso lo que pasa. Entonces, no es que la guerra es con el hombre o la guerra es con la mujer, sino es con lo femenino y con lo masculino. Se habla mucho, con razón, del rechazo de lo femenino de los hombres, ¿no? Que todos nos agarra un vértigo en la cola si estamos respecto de un hombre al cual admiramos, ¿ok? Pero, viste, no. También las mujeres rechazan su masculino, vamos, ¿no? La cititis y un montón de cosas están en relación a ese. Entonces, el rechazo a su masculino hacen odiar a los hombres y, viste, se cometen muchos errores y abusos también de ese lado. Me parece completamente loco. Entonces, a la situación de que el joven está fuera del campo del trabajo, a que no hay campo de trabajo por un montón de razones, pero fundamentalmente pues la plata rinde mucho más en lo financiero que en producir cualquier cosa. Que te recibís de arquitecto y el tachero que te está llevando es arquitecto hace 20 años. Hay una caída tremenda de los ideales. Decime, un hombre, ¿dónde va a sostener el pene? No es que tener pene es una ventaja. Es una ventaja a todas luces. Lo único que puedes hacer es orinar de parado, nada más. Todo lo demás es un problema. Tiene que tener un tamaño más o menos, se tiene que parar, durar un tiempito. Es una preocupación. Ahora, si estás fuera del campo de la espada, estás fuera del campo del trabajo,
y encima te acusan de todo tipo de males, ¿no? Entonces hay un problema en serio. Se van a quedar sin muchachos. Yo lo que veo en mi consulta es que 2 por 3 vienen tipos que no quieren saber nada. Con nadie. Están aterrados, ¿no? Ahora, yo soy feminista desde los 14 años, salí a la calle por el feminismo de la época, qué sé yo, todo eso, pero me parece que hay algo que ha sido tomado por el capitalismo moderno. Entonces, como decía el otro día Mayra Arena, que más le mandé, me pidió el apéndice de la fenomenología del progre, que la verdad que esto de la lucha por las diversidades está bien, pero hay diversidad fundamental que es la lucha de clases, sigue habiendo la lucha de clases. Che, ojo, a ver si nos avivamos. No es que el capitalismo está sostenido en el simbolismo del patriarcado. ¿Qué patriarcado? En 300 años apareció el patriarcado. ¿Qué patriarcado? ¿Vas a comparar un duque, un conde, con un retardado que fracasado de todas las cosas quema a una mujer, o un paranoico que con sus temores homosexuales golpea a una mina? Pero cortarle los huevos, dárselo a comer, pero no es el tema, eso ocurrió. Hay un problema de agravamiento de eso. Pero yo creo que no podemos perder de vista que el problema es el capitalismo. Después, yo me desconstruyo, me construyo y me recontra deconstruyo otras veces que todo el mundo quiera, pero no es no quiero errar el cachazo, ¿no? Entonces me parece que hay un problema bravo en relación a estos retornos reales, que son bravos. Todo este advenimiento de la derecha en el mundo, ¿no? Que en una villa hayan votado a Milei. ¿Te parece que es un fenómeno obsceno? Un retorno de lo real, salvaje, ¿no? Yo, la verdad que me parece que hay que volver, juntarse codo con codo y salir a pelear por cosas que hay que pelear, ¿no? Después todo lo demás está implícito, más vale. Ahora, no es con esto yo estoy eliminando la lucha por el aborto, por el matrimonio igualitario, todo eso, lo he militado hace 30 años, pero me parece que hay un riesgo de que las consignas progre hacen que perdamos de vista la lucha de clases y otras cosas que son fundamentales para poder meter un velo y restituir la trama simbólica, ¿no? En la educación. En la educación, por ejemplo, no sé, yo lo veo que un padre medio loco va a cagar trompadas a una maestra. Y eso no tiene que ver con la caída de la autoridad, la caída del respeto, y eso, la caída de la autoridad, la caída del respeto, no tiene que ver con lo simbólico, con el impacto necesario entre las personas. No sé, me parece que son cosas, yo no pretendo tener la verdad de eso, pero son cosas para discutir, ¿no? Entonces, yo creo que hoy hay toda una cuestión contra lo obsceno, ¿no? En favor de la segregación. Y la segregación, ¿viste? Se da vuelta, ¿no? Y empiezan las tiranías de toda índole, el autoritarismo. Estos retardados se llaman libertarios. ¿Qué libertarios son? Son totalitarios, intolerantes, que quieren hacer desaparecer, que muera el que tenga que morir. No es eso no me parece que sea algo, ¿no? Que sea algo que el analista no tenga que considerar, porque el analista no vive en el cielo de Platón, ¿no? El analista tiene que entender que el sujeto que llega con una realidad psíquica forjada en la realidad social, ¿no? Hay una idea pequeña burguesa, reaccionaria, cobarde, que es pensar que la realidad psíquica es individual, ¿viste? El psicoanálisis es individual, ¿no? Dale. El psicoanalista tiene que entender que la singularidad de cada caso, que es caso por caso, está bien, pero eso no quiere decir que estemos tan locos que no vayamos a entender que hay fenómenos sociales y nuevas presentaciones sociales, políticas, económicas que van a determinar lo que es la realidad psíquica. Por eso hoy se habla de nuevas patologías y ya no se sabe qué más decir, pero la verdad es que
El capitalismo moderno ha desbancado la posición de los hombres y la liberación de las mujeres, que está muy bien, ¿no? Ha hecho colisionar eso. Ha hecho colisionar eso. Entonces, nos vamos quedando sin guapos. No sé, vos en tu práctica no ves eso. Que hay una especie de sintomatología generalizada. Sí, totalmente. Y además lo que hemos hablado en otra oportunidad, que por ahí hace 1, 2 o 3 décadas, que por ejemplo una mujer hablara de congelar óvulos, más allá de que por ahí en ese momento no era posible científicamente, o de tener un hijo sola, no, podría pensar que era un delirio. Y hoy de 10 mujeres, 9 están en esa situación porque, bueno, Sí, además que hay y un retraso en la edad de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros a los 18 años no vivíamos solos, las mejores mujeres no las teníamos. Son unos panchos. Y hoy los pibes solos, otras personas, por este corrimiento a una locura solutiva y por otro lado, necesita hacerlo. Más con la a mí me pandemia, parece muy, más con la muy, pandemia. me Sí, parece muy novedoso esto de rescatar, digamos, como un valor ético y un sentido político del obsceno como algo que incomoda, pero en este punto del despertar, ¿no? Como una posibilidad de este despertar. puede haber obsceno, puede haber erotismo sin lo obsceno, ¿no? Yo escucho cosas realmente sorprendentes. Un paciente me dice que está alguna mujer recién conocida, la llevó a una casa aquí en la costa, comieron cangrejo, tomaron champán, fueron a hacer el amor y en una posición determinada la mujer le dijo, no, eso es patriarcal. El tipo se fue a duchar. No maten al cartero, ¿eh? No maten al mensajero. Pasa eso. ¿Cómo haces? ¿Qué le vas a decir? Tenés que revisar el Edipo con tu madre, qué intolerante que sos. ¿Qué le vas a decir? ¿No? ¿Entendés? Che, tenés que reconocer que tu rechazo a las mujeres fue rechazado flagrantemente. Y ojo, el tipo quiso ponerle onda, decirle, bueno, pero no pudo, ¿viste? Se fue. Lo sacó de partido por completo. Pongo ese ejemplo como, por ejemplo, una mujer tirarle un vaso de agua en la cara a un tipo porque cuando fue al baño pagó la cuenta. Está bien. Se puede decir que son excesos de sube, la espuma que sube, y qué sé yo. Yo, por ejemplo, yo digo estas cosas, bueno, ya soy grande, tengo 40 años y bonarita, y yo no creas que lo digo sin temor. No, y totalmente, si después salen a Tengo que estar armar denunciado y todo eso. y si ¿Sí? después salen a armar redes sociales anónimas, aunque sepamos quién puede estar detrás de eso, a decirnos Sí. heteronormados, anorgásmicos, patriarcales y bueno, y toda clase de cosas horrendas. Hay una policía en la familia, ¿viste? Una policía. Totalmente. Entonces, habría que pensar, no es esa la causa de los problemas, la causa, yo insisto, la causa es el capitalismo que ha generado una nueva presentación de la histeria grave, así como el psicoanálisis nace con lo obsceno, ¿no? Una mujer va corriendo a una mesa donde hay un mantel con una mancha roja que ella misma tiró y la tapa y la muestra, la tapa y la muestra, ¿no? Eso es obsceno, ese movimiento, ¿no? ¿Qué acting es ese? ¿No? Querer tapar y mostrar al mismo tiempo que su marido, mucho más grande que ella, no respondió a la noche de boda. ¿Se entiende? Ahí está la dimensión del padre en ese momento, ¿no? La función esa. ¿Sí? Bueno, todo eso me parece que está muy bien, que haya caído y todo eso, este fenómeno, la liberación de las mujeres, y siempre creo que va a ser revolucionaria esa liberación de las mujeres. Me parece que se cuela debajo de eso otra cosa, que no está buena. Eso. No, incluso hay una forma de explotación también
la mujer por la mujer misma, en el sentido de que el tener que hacer todo o saber todo, o yo me arreglo sola, o yo puedo todo, en verdad no, nos Claro. ha llevado a un asunto donde, o sea, yo no quiero saber todo y hacer todo, digamos. ¿Cómo? Este muchacho cuando claro, este muchacho cuando esta mujer le dijo esto, una jovencita, le dijo esto, el tipo le dijo una cosa, me sorprendió, le dijo, no sabía que tus amigas estaban acá, jugándonos. Le dice, yo las partusas las elijo, le dijo el tío que se fue a la ducha, ¿no? Claro, ¿No? O porque ella sea, le podría haber dicho en todo caso si no le gustaba eso, que no le gustaba eso y punto, ¿no? Y no esgrimir esa razón claro, moral. el tema es la sanción moral de que es patriarcal y todo. Tenés Claro, razón, decir, che, no me gusta y no me gusta. claro, No, no hay problema. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una ideología que se monta sobre eso. totalmente, totalmente. Entonces, ¿viste? Entonces, yo, qué sé yo. Alguien te dice, che, mira, gordo, no me gusta, que yo no me gusta, listo. Está. No. Es más, si no aceptas eso, sos un energúmeno. Pero el problema no es ese. El problema es la violencia de eso. El tipo se sintió totalmente violentado. O sea, no se le puede pedir un hombre que siga erecto después de eso. Más, algo que no tenga superior, no tenga nada. Entonces, puede ser. Erecto en ningún sentido, porque se fue a sentar y a tomar un té, pobre, ni siquiera podía. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Adriana creo que había dicho, pero me parece que después dijo que se respondió. Adriana, ¿no le puede ser? Sí, dice que ya le respondiste, Sí, pero bueno. sí, porque justo al principio de todo el desarrollo nombró la cuestión del obsceno y la segregación y no había llegado a yo entender cuál era la articulación. Bueno, y justo, sí, lo respondió. Bueno, me alegro. Buenísimo. Todo buenísimo. Bueno. Bueno, vamos a comer los ravioles entonces. ¿Tienen más preguntas? Ay, qué rico. ¿Alguien más? No sé, Cintia, si hay. Yo el chat lo veo, pero parece que no, ¿no? No hay preguntas. No hay preguntas. Yo lo que quería decir es que me hace. Igual no me quiero meter mucho en algunos temas porque menos mal que lo estamos grabando, Quiroga, y después elegimos si lo subimos o no a YouTube, pero porque iba a decir algo que es medio polémico, me parece también, que es el tema de que esto me hace acordar en algunas cuestiones, este tema del feminismo, qué temo no meterse en algunas cosas, pero me hace acordar en algunas cosas algo que rechaza también un poco el feminismo, que yo también me considero feminista, pero bueno, hay cosas que por ahí, bueno, qué sé yo. Un poco a las religiones, ¿no? Que nos quejamos de la prohibición en algunas cosas que tienen las religiones en general, basándose o tomando, voy a decirlo de una manera como para hacer este comentario lo más leve posible, agarrando como a la Biblia de forma de usar al otro como rehén, digamos, ¿viste? La Biblia dice, ¿no? Y lo respaldamos todos ahí. Y esto me hacía acordar lo que usted comentaba respecto a esto que comentaba su paciente, a algunas cosas que por ahí muchas religiones ponen en ese marco, digamos, respecto a esto no, porque no está bien visto, porque a la vista de Dios se supone que debe ser todo puro, blanco, ¿no? Todo como una cosa, digamos, pura, celestial y toda la cosa, ¿no? Y hay cosas que no se aceptan. Y me parece que pasa un poco por ahí, algo que rechazamos desde otro punto, de golpe lo metemos con otro discurso, desde otro lado, donde llamamos a la liberación, pero en realidad casi no. Dios mío, es medio difícil hablar, no sé si se Yo entendió te lo que... agradezco, Cintia, y voy a intervenir para que no te sigas metiendo en ese lío. Pero Rita Segato, por ejemplo, que es una persona que me parece bastante lógica y sensata,
no creas que no hace una crítica bastante parecida a la que yo estoy haciendo, ¿no? Ese gato dice que hay cierto feminismo que va contra el feminismo, ¿no? Así. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Que hay que llamar la atención sobre esto, porque, claro, que se constituye una especie de religión, como bien leído, lo que vos decís, es eso. En suerte de los judíos ortodoxos tienen relaciones como una sábana, con un agujero en la sábana, ¿viste? Para no tocarse los cuerpos y todo eso, y no pueden tener relaciones mientras la mujer menstrua y un montón de otros, un catálogo de prohibiciones, y justamente están ligadas a eliminar cualquier cosa que se considere obsceno. Por eso yo estoy, digamos, revalorando la función del obsceno contra la segregación y contra los efectos devastadores del discurso de la ciencia, que es garante del capitalismo financiero. Eso es lo que yo digo. No se crean que soy un caído del cielo, porque sobre el psicoanálisis, porque Lacan, dentro de las 3 tareas que propone a la E, que es el analista de escuela, yo hice el PAS y soy analista de escuela, una de las tareas es que el analista debe profundizar sobre los efectos de segregación del discurso de la ciencia. Entonces estoy a tono absolutamente con la cuestión, ¿no? Pero te digo, feminista reconocida como Rita Segato, también advierte sobre estos desvíos y estos problemas. Yo te puedo decir este ejemplo de un paciente, te puedo decir el ejemplo de una chica que fue a un retiro espiritual y las minas y la maltrataron hasta más no poder porque se depilaba. Entonces, viste, ¿no? Hay cosas que son así y que está bueno también plantearlas, ¿no? Que se depilaba porque pintaba y porque decía, mi marido me va a venir a buscar. Entonces, qué sé yo, ¿no? Son complicados. Hola. No es polémicos, son complicados. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, No te Miriam, veo. sí. Te veo. No, yo puse para que no me puedan ver, No, bueno, porque sí. Le hago una pregunta. Yo soy enfermera, ¿no? sí. Bueno, soy enfermera en neonatología y esto de las religiones, bueno, yo soy cristiana. Nosotros somos familia de fe y dentro de la religión ahí se desglosan varias, por ejemplo, dentro de la religión están los pentecostés, los cristianos, bueno, yo voy a que todos vamos al mismo Dios, ¿no? Todos tenemos el mismo Dios, en diferentes caminos, en el círculo en el medio está Dios. Pero como enfermera le hablo, nosotros hace muchos años atrás tuvimos un caso, ¿no? En terapia intensiva, papás jovencitos, 30 años tendrían, primer bebé esperado desde hace 8 años esperaban este bebé, ¿no? Y bueno, resulta que cuando el bebé nació, tuvo problemitas de salud y en terapia intensiva estaba el bebé hacía unos días, ¿no? Desde su nacimiento. Vino la mamá a verlo, vino el papá, vino los pastores. Resulta que el bebé necesitaba una transfusión de sangre. Y dentro de la religión dijo que la Biblia, Dios no lo permitía, no estaba dentro de él. Entonces, nosotros ante esos casos, la parte de salud acude a un juez. El problema era que el bebé necesitaba esa transfusión de sangre en 24 horas. Y esto cuando pasa por juez tarda un montón. Y el bebé murió por no pasarle la transfusión de sangre. Nosotros como salud no podemos hacer nada porque sin permiso de los padres, ¿no? Mirá, Miriam, yo fui seminarista, casi entraba al seminario, ¿no? Tengo una formación cristiana teologal. Sí. Yo fui a un colegio que no enseñaban catecismo, sino que enseñaban teología. Sí. San Pablo, San Agustín, ¿no? Santo Tomás de Aquino.
San Bernardo, San Anselmo, todo eso. Después me relacioné con Sí. lo que era del tercer mundo. Y ahí trabajé en villas, con los padres villeros, con el padre Mujica, Sí. con Argone. Y bueno, ahí empecé mi lectura a los 15 años del marxismo. Y en ese sentido no me fui alejando de la fe, pero me fui alejando de la iglesia. Yo Sí. tengo varios pacientes pastores. Y si yo aprendí algo es que hay una diferencia entre el fanatismo y la religión, ¿no? Y hay una Exactamente, diferencia entre exactamente. la religión, hay una diferencia entre la religión y los fanatismos individuales, ¿no? La religión, cuanto más oficial es, más ética es, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Pero así, y soy ecuménico, y creo que, como el Papa Francisco, que en algún momento, el Papa brega por eso también, en algún momento va a haber una comunión entre todas las corrientes de la religión. Entonces, el psicoanálisis no está a Sí. favor ni en contra de ninguna religión. Eso lo dice Freud muy claramente, de muchas formas. Sí estoy en Sí. contra del pecado y el asesinato. ¿Entendés? Entonces, eso que vos me Sí. contás es un asesinato. ¿No? Sí. Muchas Sí, veces nosotros lo vemos, lo que la es el parte de objetor- salud lo ve como lo que un es el objetor- asesinato. lo que es el objetor de conciencia se vuelve un criminal. ¿Entendés? Entonces hay un límite Sí. ahí ético que hay que considerar, me parece, ¿no? Yo, entre el asesinato y la vida, estoy por la vida. ¿Qué querés que te diga? ¿No? Y no creo, como Spinoza, Yo también. que exista un Dios tan cruel que quiera lo peor para nosotros. Te recomiendo que leas a Spinoza, Exactamente. que es un gran filósofo que ha sido excomulgado de la religión judía. Pero ¿Y cómo se llama el libro? Bueno, perdóname, Miriam. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Porque no quiero monopolizar con alguien. Bien. ¿Hay alguna otra Sí, pregunta? sí, sí. Me parece que no, Carlos. Si querés, igual, no sé si querés que vayamos cerrando, salvo que Como alguien quieran, más. no sé, Cintia, que dirija. Cintia, no sé si hay alguien más que... No, yo no veo más preguntas, no sé si quieren ir cerrando, María Marta, no hay problema. Josefina está levantando la mano. Sí, No yo veo... quería comentar algo o me hacía como una pregunta en relación a esto, a este efecto del capitalismo del cual hablas vos, Carlos. Bueno, estamos hablando y pensaba en la amistad y también en relación al feminismo, ¿no? Extremos. Y en la amistad entre mujeres. La sororidad. Sí, la sororidad, que es una palabra que también está tan usada y en un punto, esto que pasa también con las palabras que se van vaciando, ¿no? Y cuánto hace que no hablamos de la amistad, parece que es como algo pasado de moda, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba cuán difícil está hoy día el hacerse amigo, el hacerse amigo, ¿no? Y si en un punto no es realmente revolucionario la amistad entre mujeres, la verdadera amistad entre las mujeres sería como un camino hacia crear otro lazo, ¿no? Un nuevo lazo Mirá, yo creo que yo te entiendo lo que planteás y te agradezco, Josefina, pero me parece que sí, obviamente. El problema es que el capitalismo moderno te ataca todos los lazos. Claro. Sí, eso es lo que digo. Entonces no creo que el lazo entre ¿Cómo se mujeres hace sea frente? un lazo muy, muy resistente
a ese ataque del capitalismo. Mirá, el psicoanálisis se basa en la ética, Lacan, la ética del psicoanálisis la basa en la lectura de un libro sobre la amistad, que es la Ética Nicómaco, de Aristóteles, ¿no? Y sobre eso basa la ética del psicoanálisis. La sororidad no es una cosa patognomónica o privativa de las mujeres. No es así. Por ejemplo, en el caso de Reber, Lacan dice, y bueno, no solamente en el caso de Reber, sino en el caso de Gödel, del matemático, hay una relación de sororidad entre la mujer de Reber y Reber. Claro. Lacan la llama sororidad, ¿no? Una especie de amistad sublimada, sería, ¿no? Fraterna. Si hay una relación sexual entre mujeres, lo de la sororidad estaría interrogado desde este punto de vista, ¿no? La mujer de Gödel era la única que lo mantenía a Gödel ligado a este mundo. Gödel tenía fantasías de envenenamiento, y estando en Estados Unidos, donde estaba exilado junto con Einstein y otros científicos, la mujer de Gödel cayó enferma y Gödel murió literalmente de hambre, ¿no? Bueno, ustedes recordarán el ejemplo de Una mente brillante, ¿no? La relación entre la mujer y el matemático. Total. Me parece que es un error de segregación decir que hay algo a nivel de la amistad que incluye solamente a las mujeres o excluye a los hombres de eso. Porque los hombres también somos mujeres. Claro. Y las mujeres son hombres. Ese es lo que me parece está rechazado, es la bisexualidad, o sea, la división del sujeto. Y para ser amigos, evidentemente, nos tenemos que tolerar la división. Yo no veo que haya posibilidades de amistad, y lo verdaderos revolucionario, mejor dicho, yo te voy a decir más, no es revolucionario. El psicoanálisis es subversivo, por eso Lacan habla de la subversión del sujeto. No habla de la revolución, porque la revolución revoluciona y cae en el mismo punto. Entonces Lacan dice, tenemos que cambiar lo que revoluciona, Copérnico, ¿no? Por lo que cae, Newton. Entonces, hay algo de la subversión del sujeto que pone en juego la división subjetiva. Entonces, el análisis, ¿qué te enseña? No porque la amistad te enseña nada, sino tu propio análisis te enseña a ser tolerante con tu propia división. Y si vos sos tolerante con tu propia división, en el sentido de esto de lo femenino y tantísimas otras cosas, entonces vas a ser tolerante con los otros. Eso es fundamental, ¿no? Yo he tenido una formación marxista radical sobre el cristianismo, imagínate lo que era mi cabeza. Pero bueno, después de eso, en el 74 me di cuenta que nos iban a matar a todos, y me fui y hice un exilio interno, ¿no? Tuve 14 días en un sótano, en fin, no la pasé muy bien, pero pude zafar de esa situación. Yo a partir de eso volví a leer a Marx, y yo hoy soy lector de Marx, y entiendo una cuestión que no hay, el problema es el intento de resolver los contrarios, ¿no? Y no dejar las cosas en la tensión de los contrarios, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, la amistad es la amistad de los sujetos, porque todos los sujetos somos hombres y mujeres. Ese es el gran problema que no se quiere. El psicoanálisis es realmente subversivo respecto de eso, ¿no? No es que el cuerpo orgánico te va a definir tu elección sexual, ¿no? Ya que no. Entonces, el psicoanálisis te va a decir una gama casi infinita para pensar en relación a lo que se dice vulgarmente, ¿no? Yo, por ejemplo, a todas luces soy un hombre, ¿no? Un poco avejentado, gastadito, pero guapo todavía, un lindo hombre, muy bien. Pero he elegido ser una mujer. Y tengo relaciones con mujeres. ¿Se entiende? O sea, alguien puede ser un hombre, ¿sí? Que eligió ser un hombre y tener relaciones con hombres, ¿no? Una mujer puede ser una mujer que eligió ser una mujer y tener relaciones con mujeres. O ser una mujer
que eligió ser un hombre y tener relaciones con hombres, y así en todas las posibilidades que esa combinatoria tiene, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay una riqueza planteada en términos de la diversidad del psicoanálisis que está basado en la división subjetiva. Que me parece que es potente, es muy potente, pero bueno, tenemos un micrófono así chiquitito, ¿viste? Al lado de todos los más medios, los aparatos ideológicos del Estado, que te revientan la cabeza todo el tiempo y te internan la cabeza con todo tipo de cosas. Pero bueno, acá estoy a las 9 de la noche de un jueves militándola. Bueno, gente, gracias a todas y a todos y a todes. Bueno, muchas Gracias, Carlos. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Excelente la gracias. charla. Gracias Buenas por todo. noches.